Hola, mi nombre es Sandra Mora, perteneciente al área del Derecho, cursante del segundo trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este video está fundamentado y guiado a la materia Derecho Civil. En este video hablaremos sobre las personas y sujetos del derecho. Por ende, y en primer plano, proporcionaremos una fundamentación y una explicación autónoma argumentativa sobre lo que es personas y sujetos de derecho. En las últimas décadas se ha tratado de articular teóricamente sobre lo que es persona y por ende sujeto de derecho. Más sin embargo, este es un tema bastante amplio que ha tenido que someterse o ha tenido que pasar por ciertos contextos de discusión. En materia constitucional y junto al derecho civil se han proporcionado distintas doctrinas sobre lo que es la persona. Mas, sin embargo, el Código Civil proporciona, mediante una fundamentación imperativa y por ende jurídica, sobre lo que es persona. El Código Civil, en su título primero, expone que las personas pueden ser naturales o jurídicas. Por ende, una noción de persona o de sujeto de derecho es la siguiente. En una relación jurídica existen dos elementos esenciales. El primero es el sujeto y el segundo es el objeto. Por ende, sujeto de derecho son todos los seres humanos, es decir, solamente puede ser un hombre considerado ser humano. Por ende, personas son todos los seres humanos susceptibles de obtener derechos y asumir ciertas obligaciones. De lo que se entiende que son personas naturales o jurídicas, así las distingue el Código Civil. Son naturales o físicas todas las personas individualmente consideradas y son jurídicas o colectivas el conjunto de dos o más personas naturales que en permanencia o parcialmente el Estado le proporciona ciertas facultades y por ende les impone ciertas obligaciones. Consecuentemente, proporcionaremos una noción totalmente fundamental y un poco más profunda sobre lo que es el ser humano ante el OG, es decir, el ordenamiento jurídico. En primer lugar, encontramos los principios que rigen la existencia de las personas jurídicas. Una persona jurídica entendemos que también se le denomina colectiva. Son todas las entidades abstractas que son totalmente diferentes a los integrantes humanos que la componen. La mera existencia de las personas jurídicas se concibe o está desde su constitución. Es totalmente importante debido a que estas no necesitan ningún tipo de autorización para poder ejercer todas sus facultades, sino una disposición legal. Por ende, cuenta con ciertos principios que fundamentan su existencia y por ende su desenvolvimiento en la sociedad. Primeramente, comprendemos que existen un factor bilateral, es decir, como tal la entidad jurídica y la materia interna, es decir, todo el núcleo humano con los integrantes que la componen. Esto es bastante peculiar porque a veces se confunde la personalidad intrínseca, es decir, de los seres humanos que la componen, y la personalidad como tal de lo que es la institución o de lo que es la entidad, es decir, de la persona jurídica. Por ende, existen los siguientes principios que rigen esto. En primer lugar, la titularidad de derechos. La titularidad de derechos está totalmente basada en lo que es la actividad interna de la entidad, donde los bienes no corresponden a los seres humanos integrantes de la entidad, sino a la entidad como tal. Existen también los diferentes patrimonios que nutren esta actividad humana dentro de la entidad. La mera responsabilidad de la actividad interna, que en primer lugar solamente compromete a la entidad como tal. Después, y en cuarto lugar, encontramos, considero la más importante, que es la alteración de la composición humana. Esto está referido a que todos los tipos de obligaciones y derechos que puede tener una persona, en primer lugar, no debe afectar toda la situación jurídica que en primer plano y consecuentemente según su desenvolvimiento afecta a la entidad. Finalmente, encontramos una de las más importantes, y es que la entidad o la persona jurídica cree su propio derecho interno. En otras palabras, se comprende que la entidad proporcione y cree parámetros reglamentarios para así regir toda la coexistencia dentro de la entidad, es decir, que imponga obligaciones y también derechos de los integrantes. En segundo lugar, encontramos a la teoría del órgano. Está totalmente orientado a lo que es la naturaleza de la personalidad jurídica o de la persona jurídica. Esto está también totalmente basado no como tal a ninguna disposición, sino más que todo a lo que es la institución como tal. Esto es más institucional. La persona jurídica, todos los tipos de organizaciones internas y externas que pueda presentar.
En segundo lugar, tenemos la clasificación de las personas jurídicas según el CCV, es decir, el Código Civil Venezolano. Son personas jurídicas de derecho público o derecho privado. Las personas jurídicas de derecho público son la nación, el Estado, las municipalidades, los fiscos, las iglesias, las comunidades religiosas y los establecimientos que se costean, es decir, que se nutren por el tesoro público o el fisco. Y en segundo lugar tenemos las personas jurídicas de derecho privado, que pueden ser sin fines de lucro, que serían las fundaciones o corporaciones, y las de fines de lucro, que pueden ser las civiles o comerciales según sea su objetivo social. La segunda podría ser de personas o de su capital. Esto depende de la capacidad de capital que distribuya o constituya de forma intrínseca, es decir, lo que aportan en el capital los socios. Y finalmente tenemos las colectivas, que pueden ser de carácter anónimo. Sumándole a esto, agregamos el artículo 145 del Código Civil, que profundiza las funcionalidades de las personas jurídicas. Esta expone que las personas jurídicas son una entidad ficticia que cuenta con obligaciones y derechos, como hemos argumentado y expresado con anterioridad. Esta también puede ser representada judicial o extrajudicialmente, y puede ser clasificada por corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. De forma análoga, las teorías que realmente fundamentan lo que son las personas jurídicas o morales son las teorías del órgano y la teoría de la representación. En primer lugar, la teoría del órgano está totalmente orientada a lo que es el derecho público, y esta posee una particularidad totalmente sistemática y organizativa, es decir, que está pegado a la metodología organizacional. Esto se refiere más que todo a la voluntad psicológica y la voluntad propia que tiene un representante de un órgano estatal o del Estado. Es decir, está más que todo pegado a todas las facultades y todas las capacidades y voluntades que tiene esta persona para no solamente ejercer lo que se le establece o lo que se le pide, sino que, como es parte integral de este órgano, ejercer todas sus funciones en voluntad también a lo que es el órgano. En segundo lugar, encontramos la teoría representativa, que está totalmente apegada a lo que es el derecho privado. Está más que todo generalizada a la libertad de los integrantes, instituida hacia lo que son las funcionalidades sociales. Finalmente, encontramos el valor probatorio del concepto de vitalidad y para la filiación con valor jurídico. Ambas conceptualizaciones poseen validación jurídica, es decir, está plasmado de forma civil en el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de vitalidad, hablamos del simple nacimiento con vida. El Código Civil garantiza que el feto desde su concepción y su debido nacimiento, es decir, que nazca con vida, garantiza ciertos factores específicos. Esto está totalmente apegado, según el artículo 809, a lo que es la sucesión, debido a que no se puede aperturar una sucesión sin haberse primeramente concebido el feto y posteriormente haya nacido del embrión materno. En segundo lugar, encontramos la filiación. La filiación está totalmente apegada a lo que es el parentesco entre los padres y los hijos, y que consecuentemente genera un conjunto de obligaciones y derechos. El artículo 56 de la Constitución y meramente la identidad de las personas. Esta filiación y la identidad de las personas están totalmente correlacionadas entre sí, debido a que el artículo 56 profundiza exactamente eso, que un ser humano tiene la garantía y por ende el derecho de tener su apellido materno y paterno, y por ende conocer toda la información sobre su maternidad y su paternidad. Se concluye que estos dos factores de vitalidad y de filiación son totalmente fundamentales para el desenvolvimiento correcto de la persona con la sociedad y consigo misma. En conclusión, plasmamos durante todo el video cómo se ve el ser humano ante el ordenamiento jurídico. Conversamos un poco de las teorías que fundamentan al ser humano de una forma muy organizativa e institucional, pero bastante también intrínseca, es decir, representativa, liberal, y sobre todo en este tipo de órganos donde los integrantes generan y expresan ciertas funcionalidades, pero siempre con fundamentos lógicos y apegados a la ley. Posteriormente también hablamos un poco de lo que es la persona jurídica y todos los principios que deben regirla para que su fundamentación y su desenvolvimiento social sea el correcto. Y finalmente también hablamos de este valor probatorio de vitalidad y para la filiación, que se encarga de garantizar los derechos y obligaciones fundamentales de la sucesión, de la vida propia, es decir, el derecho a la vida, y del parentesco. Muchísimas gracias.